La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Conoce tu Fe. Este programa te ayudará a conocer más la fe católica para que en la medida en que más la conozcas, más ames la fe que Dios nos ha regalado por medio de su Iglesia. Un saludo a todos los que nos escuchan. Les saluda Adrián Castro, feligrés de la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate en el pueblo de Moca. Hoy estaremos hablando sobre la solemnidad o la fiesta del Corpus Christi. Hablaremos sobre su historia, sobre su espiritualidad y sobre lo que es la adoración eucarística. Comenzamos aclarando la pregunta de qué se celebra en esta solemnidad del Corpus Christi. Y la solemnidad del Corpus Christi o del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo es una fiesta para honrar al mismo Jesucristo, el cual está verdadera y realmente presente, sustancialmente bajo las apariencias del pan y del vino. Esa presencia ocurre gracias a un cambio que la Iglesia llama transubstanciación, que no es otra cosa que un cambio de sustancia. En el momento en que el sacerdote durante la consagración en la misa dice las palabras que el mismo Cristo pronunció sobre el pan y el vino, o sea, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía, es que ocurre ese cambio de sustancia. Claramente estamos en el 2023 y la solemnidad del Corpus Christi este año se supone se celebre el 8 de junio, pero en algunas diócesis se transfiere al domingo 11 de junio, como ocurre en nuestra diócesis de Mayagüez. Ahora bien, ¿por qué celebran los católicos el Corpus Christi? Es una pregunta que nos deberíamos hacer, dado que muchas veces como católicos parece mentira que es algo que se nos pase de vista, pero que es justo y necesario dejemos claro en este tema. La Iglesia Católica honra la presencia de Cristo en la Santa Eucaristía con una fiesta especial que debe a Santa Juliana de Lieja, monja del siglo XIII, nacida en Bélgica, que tuvo un gran amor por la Eucaristía. Ella, a los 16 años, tuvo una visión de la Iglesia como una luna llena con un punto oscuro que significaba que a la Iglesia le faltaba una fiesta dedicada únicamente al cuerpo y sangre de Cristo. A pesar que tuvo la misma visión varias veces, no creía que pudiera ella hacer nada para que se instituyera esa fiesta, por lo que mantuvo en secreto su visión por muchos años. Una vez elegida priora de su convento, finalmente expuso a su conversor la visión y él a su vez lo informó al obispo. Esto, de alguna manera, inició el camino hacia la institución de la fiesta del Corpus Christi. Ahora bien, ¿qué significa Corpus Christi? Pues las palabras latinas Corpus Christi se traducen como cuerpo de Cristo. Pero, ¿por qué es importante entonces la solemnidad de Corpus Christi? Bueno, como católicos nosotros tenemos que tener algo bien en cuenta, y es que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana, como nos lo enseña el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium numeral 11. Y es en la Eucaristía que Jesús mismo vuelve a presentar su sacrificio en el Calvario. Y podríamos tomar pasajes bíblicos como son el de Lucas 22 del 19 al 20, Primera de Corintios 11, 26 al 29, que para beneficio nuestro
se nos da en la Santa Comunión el Señor y se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Todo esto nosotros lo podemos atestiguar a través de la palabra del Señor, como Él mismo nos lo dijo en Lucas 24 del 13 al 35 y en Mateo 28 del 18 al 20. Ahora bien, cuando miramos esto tenemos que entender también que el mismo Cristo viene a nosotros en esta humilde forma, haciéndose vulnerable por amor a cada uno de nosotros. Sin embargo, es Dios mismo y por tanto el cuerpo y la sangre de Cristo merecen nuestro mayor respeto y amor, pero sobre todo adoración. Es por esto que en el himno Tantum Ergo de Santo Tomás de Aquino rezamos: veneremos pues inclinados tan grande sacramento, y la antigua figura ceda el puesto al nuevo rito, la fe supla la incapacidad de los sentidos. San Francisco de Asís expresó: en este mundo no veo al Altísimo Hijo de Dios, pero sí a su santísimo cuerpo y sangre. En palabras del mismo Papa Francisco, nos dice que todos los años la fiesta de Corpus Christi nos invita a renovar el asombro y la alegría de este maravilloso regalo del Señor, que es la Eucaristía. ¿Y cuándo se celebra la solemnidad del Corpus Christi? Bueno, como dijimos en el principio, tradicionalmente es el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, que es el domingo siguiente al de Pentecostés, el tiempo litúrgico cuando analizamos. Y se decidió que cayera en jueves en coincidencia con el día de la semana en que se celebra la última cena. Dicho esto, muchas provincias eclesiásticas, sin embargo, lo celebran en domingo para que pueda participar más gente de la misa. Y esto obviamente, ¿verdad? Sabemos que los lugares donde se celebra jueves es un día de precepto y por tanto los católicos están obligados a ir a misa. Pero cuando analizamos que se mueve para el domingo, que es el día del Señor, pues también es precepto. Dicho esto, pues entonces pasaríamos a contestar la siguiente pregunta, y es: ¿qué es la procesión de Corpus Christi? Porque siempre que se expone la Eucaristía para la adoración de los fieles, se coloca en un recipiente sagrado llamado custodia, que sostiene la forma sagrada en un vidrio transparente que permite ver la misma. Sabemos que hay muchas maneras de exponer el Santísimo Sacramento sobre el altar en una iglesia para la adoración y la oración, en devociones públicas como la bendición eucarística o en procesión pública en la fiesta de Corpus Christi u otras fiestas. En países de mayoría católica, esas procesiones se dan por la ciudad. Aquí es donde vemos que los fieles cantan, rezan en honor al Rey Eucarístico, y que esta práctica se inició en el siglo XIV y ha sido difundida por papas, concilios y santos como una extraordinaria manera de mostrar la suprema importancia de la Eucaristía y amor que tenemos por el Señor. Ahora bien, ¿qué es la Santa Eucaristía? Bueno, la Santa Eucaristía es el más importante de los 7 sacramentos. La Iglesia Católica enseña que en la Eucaristía el Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, está real, verdadera y sustancialmente presente bajo las apariencias de pan y vino. Su presencia no es simbólica ni depende de la fe de los fieles. Los dos elementos materiales, pan y vino, son completamente transformados en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, permaneciendo solo sus apariencias sensibles de pan y vino. Y así, mediante las palabras de la consagración del sacerdote, Jesús, sin dejar su presencia natural en el cielo, también se hace presente sacramentalmente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en las formas consagradas. Si alguien te pregunta, ¿la Eucaristía es bíblica?
se le menciona que muchas veces en las Sagradas Escrituras tiene su sentido de acción de gracia, como en el Salmo 9, en Isaías 12, 1 y 4, Colosenses 3, 17, Primera de Tesalonicenses 5, 18, y así podríamos seguir. Dar gracias o bendecir a Dios era el alimento esencial de la oración en el templo de la sinagoga y la vida cotidiana de Israel. Y sabemos que también Cristo dio gracias a su Padre por sus bienes, y esto se dio especialmente en contextos en los que Jesús anticipaba las formas de adoración según la nueva alianza. Por ejemplo, las bodas de Caná, Juan 2, donde cambia el agua en vino, los milagros en que multiplica los panes, Mateo 14, 13 al 21, Mateo 15, 32 al 39, la multiplicación de la materia para satisfacer las necesidades de una multitud y la explicación que él mismo da a la Eucaristía en el discurso del pan de vida en Juan 6 completo, más de 40 versículos eucarísticos que podemos ver ahí nada más en Juan 6. Y finalmente, en la última cena, Jesús instituye la Eucaristía como la forma oficial de conmemorar su sacrificio pascual en el Calvario y nos mandó a repetirlos hasta que Él vuelva, como nos dice también Primera de Corintios capítulo 11. En palabras de San Juan Pablo II, podríamos decir, esta es la maravillosa verdad, queridos amigos, que la palabra que se hizo carne hace 2000 años está presente hoy en la Eucaristía, o, en palabras de Madre Angélica, yo vivo por la Eucaristía. Ahora bien, significado literal de la Eucaristía, que es acción de gracias a Dios. Sabemos que, ¿qué es lo que sucede cuando recibimos la Sagrada Comunión? Pues al recibir la Sagrada Comunión, nosotros, obedeciendo el mandato de Jesús de comer su carne y beber su sangre, nos unimos personalmente al mismo Jesús. Ahora bien, entonces ¿está presente Jesús en la Eucaristía? Pues sabemos que desde los primeros días de la Iglesia los cristianos así lo han creído, que Cristo estaba presente en la Eucaristía y lo creían sin ninguna teoría o explicación. San Pablo amonestó a los corintios advirtiéndole contra la recepción sacrílega del cuerpo de la sangre del Señor, como lo dice Primera de Corintios 11. Pero eso fue cerca del año 60 también, cuando San Justino esbozó el primer intento de explicación en su apología al emperador Antonius Píos. Y le decía, ¿por qué no tomamos estas cosas como pan común ni como vino común? Sino que así como Jesucristo nuestro Salvador, hecho carne por el Verbo de Dios, tuvo carne y sangre para salvarnos. Así también hemos recibido por tradición de aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracias por la oración que contiene las palabras del mismo y con el cual se nutren con convención nuestra sangre y nuestras carnes. Es la carne y la sangre de aquel encarnado. Y así podríamos seguir desde la Edad Media, Santo Tomás de Aquino y los padres de la Iglesia que siempre creyeron en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y sabemos también la historia de los milagros eucarísticos que existen, que los pueden buscar a través del internet y comprobar toda esta información. Y el único ejemplo que voy a brindar para ir terminando, en el siglo VIII, un sacerdote, Basilio, celebraba misa en Lanciano, Italia, cuando dudó de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y al momento de decir las palabras de la consagración, la Eucaristía se transformó delante de sus ojos, la hostia se volvió carne y el vino consagrado sangre, que más tarde se coaguló en 5 glóbulos. Y entre los años 70 y los 80, varios científicos analizaron la carne y la sangre y hallaron que era tejido cardíaco humano, la sangre de tipo AB, que es la misma de la sábana santa de Turín. La preciosa sangre tenía la misma proporción proteica que sangre normal y no presentaba conservantes que pudieran evitar que se corrompiera, como sucede con la sangre inmediatamente después de la muerte. Y así también le podría dar el testimonio del doctor Castañón, que lo pueden buscar, pero sabemos que el tiempo es oro y tenemos que respetarlo. Así que, mis hermanos, los dejo con esta información, hagan su asignación, busquen también para que complementen y corroboren esta información, la cual espero que sea de bendición para todos. Que pasen un excelente día y que Dios los continúe bendiciendo enormemente. Conoce tu Fe ha sido un programa presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez. Sugerencias o comentarios, favor escribir al apartado 2272
Mayagüez, Puerto Rico 00681.